Y pues bueno, bienvenidos sean todos a este nuevo evento organizado por la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León. Estamos en una edición más de estas conferencias académicas en el ámbito de la criminología y las ciencias afines, siempre con ponentes de alta calidad, de mucho aporte que pueden hacer a esta ciencia. El día de hoy no es una excepción. Tenemos a Antonio Silva desde España. Buenas tardes en España, Antonio, que ya son allá, deben ser las 7:30 de la noche más o menos. 7:30, sí. Y pues bueno, antes que nada, agradecer, por supuesto, a nuestro director de proyectos, al maestro Wael Hickel, quien hace posible los contactos, hace posible estos eventos con su gestión de la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León desde ya más de 12 años. Por supuesto también agradecer a la licenciada Cintia Maday, quien es la coordinadora de redes digitales de esta sociedad, quien se encuentra por acá, quien, por supuesto, con su ayuda y su gestión tecnológica es que podemos también llevar a cabo estos eventos para todos ustedes. Y pues bueno, un segundito nada más, voy a consultar mis apuntes porque preparamos un resumen muy extracto de lo que es la trayectoria profesional de nuestro estimado Antonio. Y para comenzar, por supuesto, con la conferencia. Un segundo. Pues bien, nuestro ponente del día de hoy va a presentar la conferencia denominada Retirando los estigmas de la investigación encubierta, Protocolo Marvel. Es un título que llama mucho la atención y que por supuesto estamos a la expectativa del contenido, que por ahí me adelantó un poquito Antonio y que realmente es muy interesante y que nos va a sorprender a muchos, por supuesto desde el título de esta conferencia. Antonio Silva es premio extraordinario en criminología por la UOC, es máster en investigación antropológica por la UNED y doctorando en antropología social por la UNED en España, cuya tesis trata asuntos como la etnografía digital, los aspectos éticos en el trabajo de campo o la perspectiva de género en un telón criminológico de fondo. Forma parte del equipo de conocimiento, investigación en problemáticas sociales de la OEM y en la organización Buenetrato, a ver si lo estoy pronunciando bien, en la organización Buenetrato como etnógrafo principal. Asimismo, es IP de las líneas de investigación actuales dentro de la ONG CECIT. Ya nos explicarás un poquito sobre estas cuestiones, estimado Antonio, pero es también además promotor del ultrarrealismo en España. Cuenta con un amplio bagaje de investigación tanto internacional para el gobierno británico como nacional para diferentes instituciones privadas y públicas en España. Sus ámbitos de especialización son la epistemología y metodología etnográfica en el ámbito criminológico, marginalidad, desviación y género. Pues bueno, para no hacer más grande y prolongar la espera, estimado Antonio, te cedo la imagen, te cedo la palabra para que comiences. No sin antes, por supuesto, voy a cederte los permisos para que puedas proyectar tus diapositivas. Claro que sí. A ver, ¿me confirmas si puedes hacerlo ahora? Vamos a probar. ¿Sí se ve? Sí, se ve perfectamente. Genial. Ya nada más en modo presentación y listos. Eso es.
Bueno, pues ante Per- todo, bueno, muchísimas gracias, Juan José, por la presentación, por la acogida y por la invitación de estar hoy aquí. Estoy muy ilusionado porque, como decías, compartimos ese proyecto conjunto que era Criminología y Justicia, que tuvo mucho impacto también en Latinoamérica. Y ciertamente, pues volver, aunque sea desde la distancia, ¿no? Desde Internet a estas tierras otra vez, me da realmente mucho gusto. Hoy yo vengo a hablaros de etnografía encubierta, de investigación encubierta. Yo no sé, voy a retirar un poquito la cámara aquí para ver la presentación yo mejor. Ay, se me fue. Aquí, perfecto. Yo no sé si conocéis qué es esto de la investigación encubierta, pero antes de, o sea, vamos a comenzar con la presentación a partir de un estudio de caso, a partir de un ejemplo real, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea mucho más fehaciente de qué se trata todo esto y de las problemáticas o virtudes que tiene. Pero quiero, antes de comenzar, especificar dos cositas. En primer lugar, veréis que durante toda la presentación hay una especie de hilo conductor, no solo porque el acrónimo del Marvel Protocol pues haga mucha alusión, ¿no? O guiño al asunto de los cómics, sino que también hay pues imágenes de superhéroes o un poco imágenes cyberpunks y simplemente es una alusión a lo encubierto, es decir, a las máscaras, al estar detrás de algo, al no mostrar nuestra identidad, ¿de acuerdo? Y por otra parte, me gustaría que durante la investigación, o sea, perdón, durante la ponencia, si tenéis dudas, etcétera, no dudéis en escribirlas. No sé si Juan José me las podrá trasladar, no me importa que me interrumpan durante la ponencia, casi lo prefiero para que no se quede atrás. Si es posible, ¿eh? Si no, pues al final, sin problema alguno. Vamos a, Antonio, estoy precisamente ahorita, están habilitados todos los participantes para realizar preguntas por medio del chat. Yo las voy a estar atento de ellas para que al final, yo creo que al final pudiéramos hacer un espacio para contestar preguntas. Genial, Que no pueden es irlas problema. dejando durante toda la conferencia y al final yo las retomo, si te parece. Perfecto, perfecto. Como sea más ágil y más cómodo para ti. Bueno, en primer lugar, permitidme que os tutee para hacer esto un poquito más cercano, para evitar la lejanía de Internet. Y, en fin, vamos a meternos un poquito en faena. ¿Qué es esto de lo encubierto? Vamos a empezar a entenderlo a través de una investigación que realizamos hace 2 años, la primera fase, digamos, ahora estamos en una segunda fase actualmente, que se denomina o se titula Enrollados. Esta investigación, financiada por la Universidad Europea de Madrid, y que mis compañeros, a los que aprovecho a saludar, Rebeca Cordero, Jorge Ramiro Pérez y Daniel Briggs, realizamos, básicamente lo que intentaba era entender qué era lo que estaba ocurriendo en las interacciones entre millennials en las aplicaciones de ligar. Es decir, ligar lo decimos aquí en España, pues es aquellas aplicaciones que utilizamos para conocer gente, para buscar el amor, para buscar sexo, rollo Tinder o así. ¿De acuerdo? Nosotros, bueno, de alguna manera lo que nos interesaba era saber realmente qué percepción de seguridad había, si había victimizaciones y de qué tipos, si a partir de aquí radicaban riesgos para la salud pública, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. De alguna manera saber cómo utilizaban estas aplicaciones, qué nivel de protocolos de seguridad adoptaban, a qué peligros reales se enfrentaban, etcétera, etcétera. Y esto vino básicamente porque de repente se empezaban a generar un cúmulo de fenomenología, sobre todo se veía en prensa, bueno, pues desde gente que utilizaba la geolocalización de estas aplicaciones, por ejemplo, personas homófobas para localizar a personas homosexuales y apalizarlas, hasta timos, prostitución, venta de droga, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Son fenómenos realmente muy marginales dentro de estas aplicaciones, muy escondidos y que es muy difícil acceder a ellos, ¿no? De manera, digamos, ética, de manera frontal, de manera abierta, diciendo, hola, soy Antonio, investigador de no sé qué, y vengo a ver qué haces tú aquí, ¿no? Pues obviamente nadie va a querer hablar contigo de esta manera en esta circunstancia.
Además, hay una cuestión muy, muy interesante aquí, es que de todos los investigadores, solo uno, y no era yo, que era el etnógrafo, era el que había interactuado alguna vez con este tipo de aplicaciones, con lo cual nos adentrábamos casi que en un mundo nuevo y no sabíamos bien qué era lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Esto se trata también un poco del trabajo de campo, aterrizar en un sitio que está fuera de tu esfera de confort generalmente, aclimatarte, ver qué ocurre, cuáles son los fenómenos que acontecen, etcétera, etcétera. La metodología que se llevó a cabo pues, fueron los mixed methods, es decir, hicimos métodos mixtos con un diseño exploratorio secuencial y una óptica de justicia social o transformativa, porque al final lo que pretendíamos también era generar protocolos que permitieran que estos sitios fueran más seguros, no solo más seguros en un nivel, digamos, general en cuanto, por ejemplo, a cesión de datos, timos, etcétera, sino también, por ejemplo, pues con una marcada perspectiva de género, o con una atención muy especial también al asunto de la orientación sexual, ¿de acuerdo? Las fases que seguimos fueron, empezamos con una etnografía digital que se alternó con entrevistas en profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Pues porque la etnografía digital, en este caso a mí, que fue quien la realicé, me permitía involucrarme de manera frontal con lo que estaba ocurriendo en estas aplicaciones, ¿no? Es decir, yo me hacía pasar, como veremos más adelante, por un usuario o una usuaria, bueno, en realidad por muchísimos, porque adoptaba el perfil de varón homosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, mujer heterosexual, hombre curioso, o heterocurioso o bisexual y mujer, idénticamente lo mismo, ¿no? Es decir, que al final eran como 9 perfiles en 6 aplicaciones y aquello era un poco, pues una locura, pero bendita locura, gracias a Dios por todo lo que encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que aquí con este tipo de etnografía conseguimos una cantidad y una calidad de datos increíble. Increíble. Nos pasaba todo, estábamos, digamos, al nivel de victimización que cualquier otro usuario. Por lo tanto, nos llegaban fotopollas, nos llegaban invitaciones a comprar droga, o a que fuéramos, por ejemplo, a prostituirnos o a hacernos fotos por X dinero, etcétera, etcétera. Menores, en fin. Todo este tipo de conductas que al final en las entrevistas en profundidad, debido al sesgo de deseabilidad social, pues no se podían percibir. Entonces, claro, entre lo que obteníamos en la etnografía digital más las entrevistas en profundidad, surgió una cantidad de matices muy, muy rica que luego podíamos plasmar en una herramienta cuantitativa que fue en este caso las encuestas. ¿De acuerdo? Una encuesta online a nivel España para verificar y validar un poco los datos que habíamos obtenido. Y posteriormente hicimos 2 focus group con profesionales, policías, médicos, sexólogos, psicólogos, etcétera, para tener, digamos, una idea de qué pensaban ellos sobre los datos que habíamos obtenido, si podían profundizar, podían matizar, o había cosas que les chocaba, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un fenómeno que les chocó muchísimo era que yo había encontrado en la etnografía que se estaban realizando orgías en la que lo que se buscaba básicamente era ser infectado de VIH, de SIDA, ¿no? Y a los varones les ponía, les atraía el riesgo de ser infectado. Y entonces, bueno, pues esto era un riesgo para la salud pública importante porque estaba cogiendo, digamos, una tendencia apuntada, ¿no? O elevada. Los campos a los que accedimos pues fueron los que tenéis ahí: Tinder, Grindr, Guapa, Guapo, Lobo y Badoo. Así que veis, bueno, no sé si los conoceréis o no, pero el primero es heterosexual, el segundo homosexual masculino, homosexual femenino, homosexual masculino, heterosexual y heterosexual. Aunque independientemente encontramos que había, por ejemplo, chicos o chicas que entraban en aplicaciones homosexuales para buscar tríos o para hacer a una lesbiana heterosexual o viceversa. En fin, este tipo de desviaciones también se daban muy a menudo. Que por otra parte no deja de ser una actitud encubierta, como veremos más adelante, por parte en este caso de los usuarios. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Pues que surgieron un montón de limitaciones cuando entramos en el campo. Como os dije, pues no teníamos una perspectiva real de lo que iba a pasar hasta que no nos enfangamos, ¿no? Hasta que no nos ensuciamos un poco las manos. Y esto es clave en nosotros los criminólogos. El trabajo de escritorio está muy bien y es necesario y hay que hacerlo, pero somos científicos sociales. Y si queremos generar un cambio y si queremos acercarnos a fenómenos de frontera y a fenómenos clandestinos, pues no nos queda de otra que
mancharnos las manos de barro y ver lo sucio también de la sociedad. Es así. Y no tenemos que asustarnos, sino más bien que cambiemos de profesión. Bien, en cuanto a las limitaciones, pues yo las he querido separar en dos, las fácticas y las éticas. En cuanto a las fácticas, pues imaginaos, por ejemplo, ¿no? Ponéis en situación, entráis, os generáis vuestra cuenta y de repente os dice, necesitáis una foto de perfil de vuestra cara y en algunas de las aplicaciones incluso tenéis que validarlas. Sabiendo que vuestro rol, como aparece luego en las limitaciones éticas, iba a tener que ser encubierto, es decir, que ibais a tener que entrar en ese juego sexual, erótico o agresivo o amoroso, etcétera, ¿pondríais vuestra foto de perfil? ¿Pondríais la de vuestra chica o vuestra compañera de trabajo? Y ahora os invito a pensar, ¿qué fotografía sería la que utilizaríais? Lo dejo ahí. Luego debatimos sobre ello. Luego estaba otro asunto que fue bastante complejo y es el acceso vedado al campo. Es decir, en campos que son clandestinos o que son un poco más cerrados, más privativos, pues hay veces que se cierra y el investigador no puede entrar si no es de manera encubierta. Y aún así hay veces que tampoco. Por ejemplo, en Tinder, recuerdo que tuvimos un problema muy, muy grave y esto venía, bueno, pues también un poco a raíz de lo que viene después de esa palabra de premium, era que si no invertíamos en dinero, no teníamos unos tokens que se pueden llamar pues Supermatch, Superlove, Boost, etcétera, etcétera, dependiendo de las aplicaciones, que lo que hacía era, digamos, remover un poco el algoritmo para poner nuestra foto primera que las de las demás, ¿no? Y entonces conseguir esos contactos. Además, si no había un match con otra persona, no podíamos hablar, etcétera, etcétera. De tal manera que en Tinder nos fue casi imposible hacer contacto ni como mujer, ni como hombre, ni en orientaciones sexuales distintas, etcétera, etcétera. Los demás sí. Por otra parte, en cuanto al premium, también señalar que en otras aplicaciones había una problemática y era que si no pagabas no podías saber quién te veía o si no pagabas no podías establecer un contacto más allá de una frase o a lo mejor te podían ver a ti pero tú no podías ver a la otra persona. Es decir, se generaba una serie de problemáticas que escapaban a nuestras manos y eso había que reconocerlo de algún modo, ¿no? Luego hay una serie de limitaciones, perdón, éticas. A ver si quito. Estoy intentando reducir. Ahí está. Una serie de limitaciones éticas. Una era este cariz encubierto, que al principio pues no pretendíamos actuar así. El problema fue que cuando nos encontramos los problemas, ¿no? Todos los muros que nos encontramos en el campo de sopetón, con un tiempo marcado, con una financiación marcada, etcétera, pues no te queda de otra que, digamos, adoptar cierto cariz encubierto para poder ir pasando fases de la investigación. Luego veremos también por qué esto tiene su meollo, ¿no? Luego también otra cuestión fue el ghosting, es decir, gente que al final, pues, las aplicaciones en realidad pueden tener una funcionalidad, pero cada quien las hace suyas. Es decir, hay quien entra con el fin de pasar el rato o ver un escaparate, hay quien entra con el fin de tener sexo rápido, o hay quien entra buscando el amor romántico, ¿no? Y el problema era que cuando había relaciones de amor romántico, claro, yo en algún momento tenía que abandonar el campo, yo tenía mi vida, ¿no? O la investigación se acababa, tenía que cortar esa relación. Y había un problema grave que era a ver cómo la cortas para no generar un trauma en esa persona. Claro, esto tuvo que ser hecho con mucha cautela y de hecho tuvimos algún problema luego a la hora de realizar publicaciones de la investigación porque se intuía que como que podíamos haber producido ese ghosting aún intentándolo prevenir. Luego también encontramos efectivamente a menores que nos entraban directamente pues ofreciéndonos sexo oral, por ejemplo. Nos encontramos también con otras limitaciones del tipo del anonimato, es decir, al final, si tú no te identificas, ya por el mero hecho de no identificarte como tu nombre, un comité de ética diría que esto no es viable y por lo tanto es una limitación ética que hay que reconocer. La toma de imágenes, con toma de imágenes me refiero a que nosotros, bueno, hablo de nosotros todo el rato, aunque en realidad esta culpa, entre comillas, es mía porque yo soy el etnógrafo.
cuando yo estaba digamos, en las aplicaciones y demás, a mí me gustaba tomar muchas capturas de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque como todo etnógrafo, al final todo lo que se va, digamos, desarrollando en la investigación se nutre en un diario de campo. Diario de campo que básicamente puede ser este, ¿de acuerdo? Bueno, también un Word. La cuestión es que es muy interesante tener un material muy denso, porque con el paso del tiempo se van olvidando los detalles. Y las imágenes te ayudan muchísimo a ese engagement visual, sensorial de aquel momento. Pero claro, al final estás tomando imágenes de alguien que no sabe que le estás investigando, estás tomando imágenes pornográficas o sexuales, incluso, por ejemplo, había algunas aplicaciones que utilizaban, dentro de ella tenían una especie de Snapchat, es decir, publicaban una foto durante unos segundos y luego se quitaba, pero ellos no eran conscientes de que yo podía hacer una captura de pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este cúmulo de limitaciones éticas al final hace que una investigación pueda ser vedada, ya sea en su reproducción final, en mitad por una auditoría o de entrada porque no te permitan por estos detalles emprenderla. Sin embargo, entender la importancia de esto. O sea, estamos diciendo que estábamos viendo menores, drogas, prostitución, timos, etcétera, etcétera, y ya por el mero hecho de que pueda haber una limitación ética se corta la investigación. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? Estamos hablando de criminología y de investigación social, ¿no? Queremos arreglar un poco la sociedad, ¿no? Gestionarlo un poco, ¿no? Empezáis a ver cómo falla un poco aquí las estructuras, ¿verdad? Bien. Pues entonces aquí nos metemos con lo del método encubierto. ¿Qué es el método encubierto? Bueno, el método encubierto, O'Reilly nos dice un poco que es aquella investigación bueno, en la que no se utiliza eso del consentimiento informado, ¿no? Los participantes no saben realmente que están siendo investigados, porque el investigador al final no dice que lo es, ni qué está haciendo, y además lo que quiere hacer es insertarse en una comunidad o en un grupo de personas, en un foro, en una aplicación, para entender qué es lo que ocurre ahí adentro, ¿no? Bueno, Bloody Word dirían que para emprender experimentos sociales, porque también es cierto que en esa interactuación con el otro, pues se fomenta, se pincha, etcétera, para ver hasta qué punto se llegan las cosas, pero básicamente es esto, ¿no? Es decir, es adoptar una posición de simetría con el resto de gente del campo y entender desde su perspectiva qué es lo que ocurre, a qué están expuestos, qué ventajas o inconvenientes tienen, cómo hablan, cómo entienden las cosas. Y toda esta material que se genera, pues al final nos ayuda a tener una información mucho más precisa, mucho más matizada, que nos ayuda también a poder prevenir, a elaborar protocolos incluso, ya no solo para prevenir, sino para reaccionar, para reinsertar, pues para todos los fines básicos de la criminología. Las funciones y críticas establecidas. Bueno, yo he apuntado aquí las dos más clásicas. Por una parte, pues lo que os he comentado, ¿no? Acercarse a los campos vedados, clandestinos o marginales. Y es que esto es un problema clave y de base. Es decir, yo os he traído el caso de las aplicaciones de ligar, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta que esto puede ser extrapolado, por ejemplo, a la investigación de una mara, o de un cártel, o de un prostíbulo, o del ocio nocturno. ¿De acuerdo? Es decir, incluso de la violencia sexual, de la gente sin techo, de una serie de, incluso de los grandes empresarios que jamás te permitirían a lo mejor acceder, como veremos luego, a esa esfera de vida que tienen y que de este modo sí que puedes acceder para ver qué desviaciones tienen y cómo se pueden corregir. Es decir, es una vía, es un método que nos permite acercarnos a fenómenos complejos, vamos a llamarlo así, ¿no? Fenómenos que desde luego desde la ciencia cuantitativa sería casi imposible alcanzar y que desde la ciencia cualitativa abierta nos requeriría de entrada mucho tiempo y mucho presupuesto, cosa que como sabéis, pues por desgracia en la investigación social a nivel mundial no se está dando en estos momentos. Luego, por otra parte, lo que nos permite también es explorar el fenómeno pues, con una mayor flexibilidad
y adoptando una perspectiva mucho más auténtica de lo que está pasando, ¿no? Porque al final estamos con el sujeto. Estamos, por ejemplo, imaginaos en el contexto del ocio nocturno, que fue otra investigación también que realicé, estábamos, por ejemplo, o en los raves, estás en un contexto así y de repente tú eres también quien percibe cómo te están mirando, cómo te acosan, cómo tocan a tu compañera, cómo hay otro que le tira la copa, cómo hay alguien que te ofrece droga, cómo hay alguien que te obliga a, cómo de repente surge una pelea, cómo hay alguien comatoso tirado en el suelo. Es decir, toda esta serie de fenomenología que pasa, este carnaval de excesividad que surge alrededor de una investigación social, no se puede percibir de una manera, digamos, más empírica, más sensible que de la manera encubierta, ¿no? Es, digamos, su punto fuerte bajo mi perspectiva. Luego, el problema también, y es una de las críticas establecidas, es que puede poner en peligro tanto al investigador como al investigado, como a la propia institución que financie o auspicie la investigación. ¿Por qué? Bueno, pues pensar que al final el investigado es una persona que no sabe, generalmente, no sabe que está siendo investigado. Si él está hablando conmigo en este caso, ¿no? O con vosotros si fuerais los investigadores, y no saben que sois unos investigadores. Y a lo mejor se están abriendo, están contando intimidades, secretos, situaciones que le pueden poner en un compromiso o incluso en riesgo. Están confiando en una persona, pero no saben que esa persona está utilizando esas cosas para otro fin. Y esto puede generar muchos recelos. Luego aquí habrá que ver también el asunto de qué es realmente privado y para quién, porque por ejemplo si esto lo extrapolamos al escenario online, ¿no? Por ejemplo un foro o una red social tipo, no sé, Instagram o así, pues veríamos a lo mejor eh, qué tan privado es lo que publicas en Instagram, en WhatsApp o en Facebook, ¿no? Es decir, yo al final lo estoy publicando para que lo vean, pero para que lo vean mis amigos, no para que venga un investigador y se lo lleve y lo utilice en X sitio y lo publique en un libro y no sé qué, y me diga que yo soy un narcisista porque he colgado no sé cuántos filtros, ¿no? Es decir, son cosas que ponemos y hacemos o decimos sin pensarlo, volcamos a la red y no pensamos qué tipo de repercusiones puede tener ese contenido. Entonces, esto requiere que al final el investigador social haga un ejercicio de reflexividad para ver qué tan en peligro puede estar poniendo o qué tan en contra puede estar yendo de la voluntad de la persona que ha colgado esa información, ¿no? Esto no significa, de todas maneras, que todas las personas del campo no sepan que eres investigador y qué estás haciendo. Hay porteros, hay personas que lo saben, hay personas que lo saben de inicio, otras que se los va contando con el tiempo, ¿de acuerdo? Esto va variando. Luego, riesgo para el investigador, pues todo. Desde la denuncia hasta perder el empleo, hasta que le puedan victimizar, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es algo que al final es la voluntad de cada quien. Quiero decir, está en mí el decir ahora mismo, pues algo me tira un coche, ¿verdad? Pues exactamente esto es lo mismo. Es decir, somos mayores, tenemos ya nuestra materia gris desarrollada, tenemos que calcular nuestros costos y beneficios en la investigación y si creemos que esta investigación no nos supone un riesgo elevado o creemos que podemos llevarlo todo más o menos atado y que los beneficios para la comunidad van a ser amplios, pues adelante, ¿verdad? Y luego están las instituciones. Aquí sí que hay un problema y es que, claro, las instituciones son las que deberían de velar generalmente por la ética y porque no le pasara nada tanto a los sujetos de estudio como a los investigadores. Claro, el problema es que en la práctica esto no es tan así, ¿de acuerdo? Al final las instituciones con sus comités éticos, cuando hablo de instituciones me refiero generalmente a universidades o entidades financiadoras, lo que hacen es mirar por su beneficio propio. Es decir, porque el seguro de la universidad de turno pues no tenga que hacerse cargo de ningún tipo de costos porque haya habido algún tipo de daño, porque no haya mala prensa, etcétera, etcétera. Con lo cual, generalmente lo que hacen es que cuando ven algo que ponga etnografía encubierta, pues ya directamente lo tachan y se acabó. Y los protocolos generalmente que ofrecen pues son folios y folios y folios de mera burocracia que te incitan a hacer una especie de marco o protocolo ético antes de entrar a la investigación, como si el mismo valiera para absolutamente cualquier entorno, persona o fenómeno de estudio. ¿De acuerdo? Bueno, pues no es para nada acertado. Por otra parte,
También que vulnera el derecho de los investigados, como hemos dicho, al no saberse observado. Bueno, esto lo hemos comentado, no hace falta que nos detengamos aquí mucho más. Entonces, claro, si hemos dicho que tiene beneficios y que tiene contras, ¿por qué utilizarlo encubierto? ¿O por qué no? ¿O cuándo lo utilizamos? ¿No? Esto aquí es cuando viene lo complicado, porque aquí de entrada generalmente, no sé si habréis tenido ya la oportunidad de empezar investigaciones, pero generalmente os van a decir siempre, ¿encubierto? No, no, aquí no se hace nada encubierto. Y ya veréis que esto es imposible, es decir, no hay ningún tipo de investigación que no tenga un matiz encubierto, pero es una palabra tabú dentro de la academia, porque se relaciona con cosas oscuras, con cosas de peligrosas, con cosas que no se deben saber. De hecho, uno de esos pros que tiene la investigación encubierta es que nos ayuda a combatir el capitalismo académico. Y con esto no solo quiero decir esto de los comités éticos de antes, sino que permite combatir esa corriente, ese mainstream criminológico que solo quiere que se mire a un determinado lugar o a un determinado fenómeno. Es decir, muchas veces estos matices encubiertos nos permiten de alguna manera profundizar en fenómenos que no interesa que sean investigados porque pueden ser incómodos para una institución, para un gobierno de turno, para un banco. ¿Me entendéis por dónde voy, verdad? Claro, cuando esta gente son quien financia la investigación, pues es fácil decir, no, esto no se investiga, y menos de matiz con cariz encubierto. ¿Por qué? Porque sé que va a llegar mucho más allá, porque con un cariz abierto yo te voy a ir, te voy a preguntar, pero primero identificándome, vas a decir, no, no, yo contigo no hablo, eres investigador. Sin embargo, si yo me voy metiendo poco a poco en tu círculo cercano, me voy enterando de qué es lo que ocurre y al final me percibes como un igual y me terminas contando los tejimanejes, por ejemplo, que se realicen en una junta directiva, hostia, con perdón de la palabra, pues tenemos un apuro, ¿no? Entonces esto hay que frenarlo de alguna manera. Más allá de que también nos ayude la etnografía encubierta a optimizar tiempo e inversión económica en la investigación, que es algo clave dentro de un capitalismo académico que a los docentes e investigadores nos obligan a producir de manera infinitesimal, ya sea libros, capítulos, artículos, conferencias, clases, investigaciones. Es decir, el día tiene 24 horas y las facturas van a llegar a casa igual. Por lo tanto, no podemos hacer investigaciones dilatadas, abiertas como ellos pretenden, porque si no, no tendríamos, por mantener ese estatus, porque si no, no podríamos vivir. O sea, no podríamos comer, no podríamos tener nuestra familia o ocio, sería imposible, ¿no? Luego, otra cuestión importante es que permite sortear los problemas del campo, es decir, no es como habíamos dicho antes, las limitaciones, tú a lo mejor en una investigación abierta llegas y de repente dices, plap, no puedo entrar a esta aplicación, ¿no? Vale, pues se reconoce como limitación y ya está. Y se te queda un poco la boca como seca, ¿no? Como, vale, pero algo tendré que hacer, pa, y en la siguiente tampoco, pa, y en la siguiente tampoco. Hostia, pues al final, ¿qué pasará? Que en la siguiente investigación no te dan la financiación. Entonces, lo encubierto te permite sortear esos problemas. Me han dicho que no he podido entrar porque he dicho que soy investigador o que estoy haciendo una investigación, pues no lo voy a decir y así puedo avanzar. Luego sigo actuando de forma ética, pero al menos paso, digamos, ese óbice, lo sorteo un poco y puedo seguir avanzando. No obstante, esto ya veremos que tiene una problemática y es la gradualidad o la aplicación por defecto. Bueno, como hemos dicho, tiene la capacidad exactamente de obtener una información mucho más delicada y de escapar a los sesgos de deshabilidad. Y algo muy importante para trabajar con los colectivos de fronteras es que permite evitar las asimetrías de manera, bueno, no voy a decir de manera total porque eso es imposible, porque al final seguimos siendo quienes somos, por más que nos vistamos de otra persona. Pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando te acercas a una comunidad, por ejemplo, que esté en situación de calle. Generalmente si ya tú eres un varón blanco, heterosexual, con un nivel de estudios, que te identificas como tal, que hablas como tal, que vas con un móvil o con una grabadora, de repente pues, estás marcando una serie de asimetrías que a lo que le hace a esa persona es desconfiar y sentirse como una cobaya, ¿no? Entonces, el poder ocultar de alguna manera todos esos detalles y ponerte en un rango de igualdad con él,
aunque realmente no haya una igualdad, insisto, porque seguimos siendo este tipo de personas, pero hace que esa persona se sienta más cómoda para confiar en ti, para poderte contar lo que le sucede y tal, y que tú, a su vez, puedas ayudarle a él a salir de la situación o a generar datos de contenido que pueda ayudarle posteriormente, etcétera, etcétera, o al menos a no quemar el campo, ¿no? Es decir, a que cuando venga otra persona a investigar o ayudarles o tal, no les hayan cogido asco. Bien, como contras, pues también hay muchísimos, evidentemente. Primero, lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, al considerar los comités éticos como poco ética, el problema más frontal y más directo es que no van a aprobar las investigaciones. Es decir, ya puede ser la investigación el boom del siglo, que si vamos a un comité ético y ven que ponen cubierto, nos van a decir que no, por lo tanto ya se acabó nuestro recorrido. ¿Qué ocurre con esto? El ser tan taxativos y tan polarizados a nivel metodológico tiene un problema grave, y es que fuerza al final a que el investigador, que sí que sea, digamos, implicado, que se sienta motivado, etcétera, al final va a terminar realizando igual una etnografía encubierta. Lo único es que no lo va a comentar, le va a engañar al comité ético, va a decir que lo ha hecho de otra forma, pero realmente lo habrá hecho con matices encubiertos. O dirá que sí, que lo va a hacer de esa manera y luego hará lo que él le dé la gana. Están un poco ahí las dos cuestiones. Luego hay otro problema, bueno, ya os invito a pensar un poco en esto que os he dicho, es decir, si al final el comité de ética lo que tiene que velar es por esto y por obligar o trabajar de esta forma, los investigadores sociales o criminólogos se ven obligados a actuar sorteándolos, ¿qué efectividad hay aquí? ¿No? Es contraproducente, porque al final no hay ningún tipo de regulación de las acciones que está realizando el criminólogo en el campo, que es lo que venía a continuación. Es decir, ya no dispones de un código ético. Por lo tanto, al no tener ese control o al haberlo evadido, claro, pues los errores pueden surgir de manera mucho más fácil. Vulneraciones de derechos, inventarte los datos porque no tengas tiempo, porque quieras mucho protagonismo, utilizarlo encubierto siempre y por defecto, es decir, no cuando tenga un problema ya no pueda seguir, sino no, yo creo que esto va a ser así, que por mi experiencia yo ya sé que esto va a ser complejo, así que lo voy a hacer por defecto y ya está. Y desde el principio hasta el final, ¿no? Lógicamente aquí lo responsable es que mínimo que cada investigador o cada grupo de investigación genere una especie de código ético propio, ¿no? En donde al menos intente aplicar esa ética o esa moral de investigación, al menos a nivel personal. Pero claro, esto ya va a cada quien y cada quien es su mundo. Hay otra cuestión, y esto está muy relacionada con lo de los estigmas, y es que se suele vincular la etnografía encubierta a algo ocioso o desviado, no tanto no científico, sino que, por poner un ejemplo, pues si estás en el ocio nocturno realizando etnografía encubierta, pues el equipo, por ejemplo, en el que yo estaba estudiándolo en Magaluf, se nos acusaba un poco de, bueno, pues estás bebiendo en el campo, te estás de fiesta, no vas a investigar, vas de fiesta. En este caso de las aplicaciones, pues mira, es que tú lo que quieres es ligar y tú lo que quieres es follar o te quieres hacer unas pajas. Digo estas palabras porque fueron así como se mencionaron, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando una técnica de repente sufre esa estigmatización y se enfoca de esta forma, sin diálogo alguno, al final nadie sabe qué es lo que aporta, sino que todo el mundo sigue la corriente y no se puede hacer, está mal, y además no nos vamos a preocupar de si nos da algo positivo o no, sino que directamente lo tachamos y nos burlamos, ¿no? Y luego posee la capacidad de que esto es importante también, de que un investigador, al empatizar tanto con los sujetos de estudio, pierda un poco la noción de intersubjetividad y se convierta en un sujeto, o sea, en un investigador activista. ¿De acuerdo? Esto es muy posible en fenómenos dolorosos, oscuros, incómodos, ¿no? Que al final termina el investigador sintiendo la misma presión que siente a lo mejor, pues un refugiado, por ejemplo, o un indígena, o cualquier persona estigmatizada. Generalmente esto siempre surge, ¿no? Te terminas implicando demasiado
y al final pierdes un poco el norte de la intersubjetividad y lo entiendes como propio el problema. Y esto puede ser un contra importante. En cualquier caso, lo que tenemos que entender es que la etnografía encubierta no... Bueno, esto lo decía Calvi, ¿no? Por eso puse este cachín abajo. No es algo de... No se trata de ir de paladín de los sueños rotos, ¿no? De yo quiero cambiar la sociedad y el mundo y por eso me voy a meter aquí, lo voy a descubrir todo y lo voy a sacar a la luz. No, no se trata de eso. Y no se trata de vulnerar la ética por ser los enfants terribles, ¿no? Los niños malos de la criminología. No, tampoco. Básicamente se trata de intentar llevar la ética a la práctica. Es decir, vamos a dejarnos de ver manuales éticos y miles de papeles burocráticos que no sirven para nada porque se intentan aplicar de manera homogénea cuando cada situación, cada persona, cada momento es distinto, y vamos a intentar ver qué es lo más ético en cada momento. ¿Para qué? Pues simplemente para poder penetrar en esos huecos, digamos, más mundanos, más cotidianos, que tanto aparecen en lo público como en lo privado y que de manera abierta es imposible acceder a ellos. Pero no tiene nada que ver con transgredir la norma, con un ámbito combativo, no tiene nada que ver con esto, ¿de acuerdo? Que es algo que muchos no entienden porque están, digamos, cerrados en esa idea de lucha de escuelas metodológicas, positivismo contra empirismo, quanti contra quali, criminología crítica contra mainstream, en fin. Entonces, ¿cómo afrontamos todas estas limitaciones? Bueno, mi propuesta es esta, que luego veremos en qué se materializa, y básicamente empieza por transformar la ética en una aplicación dialógica, es decir, vamos a dejarnos ya de manuales y vamos a hablar realmente con las personas que están en el campo. O sea, vamos a olvidarnos un poquito de ese ego académico, de esos comités situados en las Torres de Marfil, allí tan lejos y tan arriba del campo donde estamos, y vamos a hablar con la persona que tenemos enfrente. Vamos a ver qué es lo que a esa persona le molesta, qué no, hasta dónde quiere llegar o hasta dónde no, hasta dónde creemos que se le puede contar o no, porque muchas veces son cuestiones que no tienen que ver tanto con que tú quieras contarle de qué va, por ejemplo, una investigación a un investigado, sino con que a lo mejor esa persona no tiene la capacidad de entender toda esa palabrería académica. Se lo tienes que explicar con otras palabras, con su argot y de una manera sencilla. Y aún así, hay veces que tampoco resulta, porque a lo mejor tú has empezado a investigar algo de una manera y de repente a mitad de la investigación cambian los objetivos. Esta es la magia de la investigación social. Entonces, ¿la has mentido ya? ¿Veis? La cuestión de la ética siempre tiene que ser dialógica, porque es que nunca es un estadio fijo. Y esto además te va a cambiar de persona a persona. Pero es que además tiene que ser situada, porque lo mismo que nos diga, por ejemplo, un comité ético mexicano, no nos lo va a decir un español o un anglosajón. Pero es que esto es de lógica, es decir, al final estamos ante realidades culturales distintas, por mucha globalización que haya, o globalización, o como la queréis llamar, al final el sustento cultural de cada, ya no digo de cada país ni de cada región, sino es que incluso de cada barrio es distinto, de cada casa es distinto. Por lo tanto, tenemos que obligarnos a entender esa ética, cómo funciona en cada sitio. Mira, nos vamos al plano online, que es muy fácil, os decía antes, ¿no? Lo de la privacidad. ¿Os sentís vosotros igual, por ejemplo, de seguros o volcáis el mismo tipo de información en WhatsApp que en Instagram que en Twitter? Pues seguramente no. Seguramente en WhatsApp diríais algo que no diríais en Twitter o en Instagram. O pasaríais cierto tipo de fotos o habláis con cierto tipo de gente que no lo haríais en otro sitio. Por lo tanto, tenemos que entender ese tipo de matices. Depende de los sitios, ¿no? La reflexividad es clave y va un poco ligado a lo anterior. Es decir, no se trata de hacer esto antes de empezar una investigación, como pretenden los comités éticos, y que luego ya no haya ningún tipo de auditoría o no haya que pensar nada, ¿no? Porque al final, para lo que no lo sepáis, generalmente esto se trata así. Es decir, yo voy, cojo mi papelote, lo relleno, la burocracia, lo presento, lo entrego, me lo devuelven sellado. Vale, listo. No le echo cuenta y ya está.
No, esto no vale. La reflexividad tiene que ser antes de entrar al campo, pero también tiene que ser durante e incluso después, como veremos luego. Y además tenemos que ser conscientes de que lo que estamos haciendo, por mucho que tengamos buena fe en ello, puede ser que lo estemos haciendo mal y que por lo tanto tengamos que cambiar nuestra estrategia. Y muchas veces serán las propias personas del campo las que nos digan que lo estamos haciendo mal. Pero es que no tenemos que ser narcisistas ni ególatras, que no lo sabemos todo, que no sabemos absolutamente nada. Vamos a aprender. O sea, la capacidad de extrañamiento no podemos perderla. Tenemos siempre que estar activos para ver qué ocurre, qué va a ocurrir, qué vamos a aprender. De repente empiezas a hablar en un foro y tú has querido a lo mejor tener digamos, un argot parecido, tal y cual, y de repente te salta otro usuario y te dice, pero ¿por qué hablas así? Pero porque yo me siento aludido, pero que yo... Y dices tú, hostia, pues lo estoy haciendo mal. Ya está. Y humildemente lo reconoces, hablas con esa persona, le pides disculpas, cambias tu estrategia. No se trata de decir, este está picado, venga, siguiente. No. Y luego tiene que ser longitudinal, que es lo que estábamos hablando antes. No solo antes hay que pensar lo ético, sino también durante y después. Entonces, estas cuestiones, yo lo que he hecho ha sido trabajarlas, unificarlas en algo que se denomina, o he denominado yo, Marvel Protocol. ¿De acuerdo? El Marvel Protocol básicamente es un protocolo que lo que intenta es ayudar al investigador, ¿de acuerdo? Antes, durante y después del desarrollo de su etnografía. Encubierta o no encubierta, pero en este caso con mayor énfasis en lo encubierto, ¿no? Es una herramienta que actualmente estoy validando y está teniendo bastante buenos resultados. Y como veis, está pensada como una especie de formulario de una sola página, es un solo folio por delante y por detrás. ¿Para qué? Pues para que sea portable, ¿de acuerdo? Para que cualquier persona lo pueda tener en su diario de campo y lo pueda sacar en cualquier momento durante la investigación. Lo que intenta desde lo gradual y lo flexible es abarcar, como hemos dicho antes, el diseño de la investigación, es decir, el antes, la estancia de campo, el durante, y el análisis y difusión de la investigación, el después. ¿De acuerdo? Como veréis, hay un bloque de 5 preguntas en cada fase y se evalúan a través de una escala Likert. Bien, la escala Likert, si os fijáis, no va del 1 al 5, como es común, sino que va del 1 al 4. Y esto tiene que ver con aquello que os decía antes de la gradualidad, ¿no? Es decir, es muy fácil polarizar y es muy fácil ser gris, en el sentido de, bueno, no estoy muy seguro de si sí o si no, pues marco el 3, ¿no? Que no está, digamos, sería, si hubiera 5, sería la columna central. Entonces yo con esto lo que hago es intentar obligar al sujeto que esté realizando, al investigador que esté realizando el protocolo, a mojarse. A mojarse. Es decir, sí, estoy más cerca de esto o no, no estoy tan cerca o sí, pero no es completo del todo. Y luego le proporcionamos el box de comentarios para que ahí haga las anotaciones oportunas. ¿Para qué vale esto? Vale para reflexionar. Vale para decir, pues he redactado un marco teórico, pero es verdad que no está completo porque tengo que añadir tal y cual. Pues no he tenido en cuenta la simetría porque tal o porque cual. De esta manera, al final vamos elaborando un informe que al final nos vale tanto para un comité ético como para que durante la investigación no produzcamos ningún tipo de lesión ni a nosotros, ni a la institución, ni a los investigados, y para que posteriormente, cuando tengamos que publicar, tengamos asentado todo lo que hemos hecho. El por qué lo hicimos, el por qué no lo hicimos, el cuándo lo hicimos, etc. Está diseñado para que se haga, es decir, no se haga del tirón, sino que el primer bloque se haga justo antes de comenzar, como hemos dicho, el trabajo de campo, mientras se está realizando el trabajo de campo, en el caso de que fuera muy extensivo, se podría hacer cada 15 días o cada mes, rellenar otra vez las preguntas, y el último, una vez que tengamos ya el análisis hecho y postulada la difusión. Ahora lo que veréis es que la parte de atrás, que diréis, qué barbaridad de letras, porque está tan difícil es de rellenar, ¿no? Realmente es fácil.
es reflexivo. El problema es que es fácil de leer, pero luego no es fácil de rellenar. Pero en cualquier caso, yo lo que hice fue que cada ítem, bueno, vamos a verlo mejor aquí, que he cogido, por ejemplo, la parte intermedia del campo. Cada ítem tiene una extensión al reverso de la página. Me explico. Por ejemplo, si nos centramos en el punto 8, vemos, gratifiqué a algún agente para la obtención de información. Y puede ser sí, o más o menos. Y ahora en los comentarios pues ya pondré por qué o por qué no, si es necesario. Pero hay veces que esta pregunta simplemente desencadena otras muchas más, pero que el investigador, por tiempo, por pereza, etcétera, no se las termina de plantear. Entonces yo lo que hago en el reverso es plantearle algunas de estas que son, digamos, correlacionadas. Por ejemplo, si nos vamos abajo, vemos, he pagado, porque claro, esto de gratifiqué puede ser darle algo en especie. Aquí ya le pregunto, ¿he pagado de alguna forma a alguien? De alguna forma, comida, libro, etcétera. ¿Por qué? ¿No? ¿Con qué motivo? ¿Lo podría haber hecho de otra forma? ¿Por qué? O sea, ¿qué me impedía articular de esa otra forma? Intentamos generar todo el rato esa sensación de reflexividad en torno a cuestiones muy claves. De hecho, los ítems que se tratan en el cuestionario han sido sacados a partir de 5 códigos éticos a nivel internacional y de la propia experiencia investigadora. De esta manera, al final, en el periodo de validación en el que estamos, no voy a hablar de mi experiencia personal con la aplicación del mismo, sino lo que me han dicho compañeros que lo han estado aplicando, es que les ha resultado muy útil porque no se trata de algo burocrático, de algo de rellenar y ya está, sino que les permite desarrollar nuevas estrategias en los diferentes momentos de la investigación o plantear dudas a la gente del campo, incluso al equipo, de una manera rápida, sencilla y efectiva, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a las conclusiones, lo que venía a explicaros es que las polarizaciones metodológicas pues, son artificios abyectos. Es decir, no os dejéis nunca llevar por aquello de no hagáis esto y ya. No hagáis esto, ¿por qué? Hay que ser críticos, hay que ser reflexivos. ¿Por qué no se puede hacer? O no, es que no es ético, es que solo lo abierto es lo ético. Bueno, pues es que no hay ninguna investigación que no tenga un matiz encubierto. No hay, no existe. Y esto es muy fácil de explicar. Ni siquiera en lo cuantitativo. Es decir, cuando te hacen una encuesta, siempre al final no vas a saber qué presupuesto tenía la empresa que lo ha hecho, en realidad qué objetivo tenía la empresa financiadora, el mail de toda la gente que ha estado trabajando en ese diseño de la encuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por unos motivos o por otros, siempre hay matices encubiertos. Nosotros, en nuestro día a día, aquello que llamamos mentiras piadosas, por ejemplo, o simplemente cuestiones que no queremos tratar porque nos sentimos incómodos, o que queremos destacar por algo y nos echamos un farol, un juego de cartas. Estamos llenos de matices encubiertos. Con lo cual, estigmatizarlo encubierto como si fuera algo del diablo, pues no tiene sentido. Lógicamente, lo que no se puede hacer tampoco es utilizar este carácter encubierto siempre porque sí y durante toda la investigación. No tiene sentido. Es decir, hay que ser responsables y decir, bueno, vamos a hacerlo cuando haga falta y de la manera más ética posible. Es decir, con una postura analítica, buscando esto es lo que ha ocurrido, vamos a ver qué es lo que lo produjo, de una manera reflexiva, parándonos en cada momento, mirando todas las verdades en tensión que son las que crean esa verdad intersubjetiva, y de la manera más ética posible, insisto, de manera dialógica, situada, longitudinal, etcétera, que es lo que nos permite el protocolo Marvel. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido un poquito lo que venía a contaros. Espero que haya sido de interés y, bueno, tiradme los tomates que queráis o las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. No, es broma. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ok, sí, que desde México van varios tomates hasta España.
No, es una broma. Eh, pues invito ya a los participantes que quieran hacer alguna pregunta en la parte del chat para poder retroalimentar y aprender aquí entre todos. Eh, pues bueno, aquí hay una pregunta que nos hace José Antonio Munitis, que nos dice que si este protocolo es aplicable únicamente para redes sociales o tiene algunos otros campos de aplicación. En caso positivo, ¿cuáles serían los campos de aplicación? Sí, no, el protocolo Marvel tiene todos los campos de aplicación que queramos en realidad, ¿no? Porque aunque yo lo haya diseñado con una perspectiva más enfocada a la investigación encubierta, y eso es cierto, eh, no se adhiere solo al aspecto online, es decir, incluso puede ser utilizado por la sociología, por la antropología, no está vedado, porque al final son cuestiones de reflexividad y cuestiones que van a salir en cualquier momento de la investigación del campo. El hecho de que tú puedas gratificar a alguien o no, por ejemplo, para obtener una información, igual lo puedes obtener por redes que lo puedes obtener en la vida física, digamos, ¿no? Y igual lo puedes analizar desde una perspectiva criminológica o un fenómeno criminológico que desde un antropológico. O sea, esto no tiene nada que ver. Y esa es la riqueza, digamos, que tiene el protocolo, que lo que intenta es salvar todos esos escollos de las diferentes disciplinas en cuanto a lo ético, que son realmente quebraderos de cabeza muy importantes, que no os hacéis una idea, porque se trabaja muchísimo para que luego de repente aparezca un no por culpa de querer proceder así. Y incluso que las directrices que mandan los comités éticos muchas veces son contraproducentes en el campo. Recuerdo, por ejemplo, una investigadora que estaba trabajando con maras en Honduras y de repente el campo le obliga, o sea, perdón, el comité le obligaba a identificarse y las propias maras que le servían de porteros, de cables, ¿no? Para que pudiera interactuar con los demás, les decía, es que para nosotros incluso es violento el que nos digas esto, ¿no? Porque nos hace dudar de lo que quieres hablar con nosotros, ¿no? Entonces nos hace sentir mal, que es lo que supuestamente estaba intentando prevenir el comité ético. Ante esa vicisitud, ¿qué haces? Pues aquí entraría un poco el protocolo Marvel, ¿no? Y perdón, porque si no se me olvidará, si os interesa cuestiones de la etnografía encubierta y tal, os recomiendo este manual de Calvi, no sé si se ve bien, for Research. Es bastante completito. Y una escuela criminológica que desde luego trabaja y mucho, yo creo que la que más, el asunto de lo encubierto, pues es el ultrarrealismo, que era lo que os venía contando antes. Y aquí podéis encontrar un poquito de este sustento. Ahora sí, que es que si no se me olvida. Y Sí, ya no. claro, hay más preguntas. No sé si tú quieras leerlas o leo, Ah, sí, estimado. sí, no es problema. Lo que pasa es que no sé por dónde vamos. Si me indicas, a ver. Bueno, mira, aquí está Forensic Vale, aquí, lo nos tengo, sí. dice, En una una investigación investigación orientada a la orientada. pedofilia, ¿qué recomendarían cuestiones éticas para hacer pasar por un menor de edad? Vale, aquí tenemos un problema clave, ¿no? Que es cómo enfocar el campo. Porque claro, cuando hablamos de pedofilia, el fenómeno es muy grande. Tú lo puedes enfocar, si hablamos de manera encubierta, como el pedófilo, como la víctima o como una persona, digamos, que está en la órbita de uno de estos dos. Incluso lo puedes adoptar como si fueras un policía, alguien de la prensa o de manera abierta como investigador. En el caso de que te quieras hacer pasar por un menor de edad, desde luego ya te digo que vas a tener bastantes problemas con el comité ético, ya de entrada, pero en cualquier caso, mmm, la cuestión es intentar no sesgar la información, intentar que todo lo que tengas sea siempre válido, es decir, que no dé lugar a que te puedan tachar de que te estás inventando la información, de que tú has de alguna manera influido en esa otra persona, etcétera. Y independientemente de que estés ante un agresor o no, y hablo de agresor porque entiendo que, insisto, entiendo que va desde la perspectiva del menor, no juzgar, no juzgues nunca. Tu trabajo aquí no es juzgar, es entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, tú lo que tienes que tratar de hacer aquí en este sentido es
entender la perspectiva de esa persona que está intentando agredir o que está intentando practicar la pedofilia con un menor, incitar o lo que fuere, para luego poder entender también cómo elaborar ese protocolo preventivo que pueda afectar o ese protocolo de rehabilitación posterior, etcétera. Claro, aquí hay muchos matices, ¿no? Esta pregunta es muy general. Hay muchos matices, como por ejemplo, ¿qué hago con las fotos cuando me las pida? ¿Se las paso o no se las paso? ¿Qué tipo de fotos? ¿De quién deben ser esas fotos? ¿Me estoy metiendo en un problema judicial si hago esto? Pues también tienes que tener cuidado en ese sentido, ¿de acuerdo? O sea que es una pregunta compleja. Si quieres hacerlo un poquito más específico, yo encantado de responderte. Luego Luz María, ¿verdad? ¿Se puede aplicar el protocolo en el sector empresarial? Sí. ¿Puede tener implicaciones legales para la compañía el investigar a los colaboradores de manera encubierta? Bueno, te diré que en realidad las auditorías que se hacen internas generalmente en las empresas, y yo creo que de esto nos puede hablar también muy bien Juan, muchas de ellas no requieren el permiso al final de los trabajadores. Quiero decir, al final cuando a ti te hacen firmar el típico papelote, cuando vas a firmar un contrato en el que dices, estás dando un consentimiento, que ni estás leyendo, a ser grabado, a tal y a cual, tú estás a lo mejor permitiendo o consintiendo que seas grabado en un espacio de trabajo durante unas horas, etcétera. Pero ¿hasta qué punto y para qué uso de esa información? Claro, estos son los vacíos legales que normalmente se suelen aprovechar las corporaciones. Con lo cual, cuando nos vamos, por ejemplo, a auditorías de productividad, que son las top, digamos, en saber al final a quién echar y a quién no y por qué y todo esto, generalmente, bueno, yo no sé si Luz María serás trabajadora o tendrás un puesto ejecutivo, pero creo, y no creo que no me voy a equivocar con lo que digo, que no se le va a pedir permiso a esa persona para ver los datos de productividad que ha hecho. Simplemente se va a evaluar su trabajo, de manera que se está actuando de una manera encubierta. El problema es que cuando lo encubierto se realiza o se lleva a cabo desde una postura asimétrica, generalmente desde la parte de arriba, suele conllevar menos riesgos a la hora de ser denunciado, a la hora de ser penalizado, que si se hace desde abajo. Es decir, la direccionalidad aquí es muy importante, porque al final esto no deja de ser una estructura de poder. Entonces, si tú desde abajo criticas a los de arriba, vas a encontrar que te cierren puertas. Pero generalmente, tanto como conflictos legales, a no ser que sea algo muy heavy, no. Si estás desde arriba y vas hacia abajo, el de abajo no tiene poder, no tiene capacidad de agencia ni dinero para hacer más cosas, con lo cual vas a tener mayor capacidad de abusar. La cuestión es... Aquí, Sí, sí, dime, sí, dime. no, perdón, termina. Quería hacer ahí un comentario al respecto de la parte empresarial. No, sí, simplemente Eh, era decir, al final es una cuestión de que precisamente lo que hay que intentar hacer en estos sectores empresariales es inculcar con protocolos como este que las cosas no tienen por qué ser de manera tan encubierta. Es decir, es que al final hay muchas veces que intentamos rizar el rizo y ponernos en riesgo cuando ni siquiera es necesario esa aplicación por defecto de la que hablaba. A veces no es necesario. Sí, Juan José, perdón. sí, en ese sentido, realmente, por ejemplo, en las empresas, para el tema de contrataciones, Ujú. e incluso en el tema de prevención, en la parte de la seguridad corporativa, nosotros lo que hacemos mucho es la parte de hacer ingeniería social. Total. Es decir, tenemos a una persona que va a tener un puesto clave o va a ser contratada, o una persona de quienes tenemos detectados ciertas conductas disruptivas o ciertas conductas de riesgo dentro de la empresa, y antes de confrontarla o como parte de la investigación que hacemos dentro de lo corporativo es precisamente comenzar a investigar sus redes, bueno, en mi caso, comenzar a investigar sus redes sociales, ¿no? Y obviamente no voy a ir yo directamente a decir soy Juan José y soy el jefe de seguridad y quiero hacerte unas preguntas sobre si consumes droga. No, realmente no. Tendremos que hacerlo de una manera encubierta. Quizás desde otro usuario, quizás de alguna forma,
Y realmente al final esa información va a servir para los tomadores de decisiones en la empresa para llevar a cabo acciones, las acciones que sean necesarias, una supervisión más efectiva, más cercana, o medidas de seguridad, o las acciones para poder eh, pues quitar de la plantilla a un elemento que pueda tener cierto riesgo para la organización. No hay hasta ahí un compromiso por parte de la organización, no hay tampoco una consecuencia legal en ese sentido, porque son fuentes de información abierta. Y llevar a cabo esas prácticas a través de protocolos, como el que tú estás planteando, ayuda para poder hacerlo bajo una metodología, pues tener una ética, una deontología respetarla más en ese sentido. Pero bueno, ese era mi comentario muy breve. Sí, sí, Adelante, y ahí continuamos con las preguntas. has dado en el clavo, además, permíteme decirte con eso de porque son fuentes abiertas. Es que este es el problema, que la concepción de privacidad actualmente, sobre todo en todo lo que tiene que ver en Internet, es algo muy voluble, porque lo que tú concibes como privado, yo puedo concebirlo como público y la empresa puede concebirlo según a ella le interese. Entonces, claro, ¿cómo manejamos todo esto? Pues todo esto es lo que intenta también un poco el protocolo Marvel, ¿no? Dotar un poco de reflexividad para que a ti no te puedan achacar una mala praxis, por ejemplo. Lo que pasa es que, lógicamente, es muy distinto la aplicación del protocolo dentro de la esfera académica que en la esfera privada, en la esfera de la empresa. Porque, claro, las reglas del juego cambian radicalmente y eso sí, sí que hay que tenerlo en cuenta. Dice Freddy de Roque, en investigación en una empresa, por ejemplo, para investigar robos internos, ¿cómo se podría aplicar este protocolo? ¿Es viable? Pues justo como estábamos comentando ahora mismo, ¿no? Es decir, al final el protocolo lo que va a hacer es a este técnico que esté realizando ingeniería social darle unas herramientas para que no vulnere la legalidad, para que no vulnere la ética, para que no le puedan tachar por mala praxis y para no hacer daño ni a la empresa, ni a él mismo como profesional, ni a la persona que está investigando. Porque imagínate, pues ahora resulta que está habiendo un robo interno de un chico o de una chica en la empresa. Y te vas a las redes sociales, entras, le haces un poco de stalking y te encuentras, pues, que, no sé, que el otro día estaba en una fiesta o en una barbacoa. Dices, coño, está robando y está en una barbacoa, lo denuncias y la echan. Y a lo mejor no te has parado a pensar de que esa barbacoa ella estaba invitada o que era una acción a la beneficencia o que era... Hay muchos prismas que tocar. Si no tenemos unas directrices que nos vayan ayudando un poquito a obligarnos a profundizar y a pensar de manera más amplia, más intersubjetiva, al final es muy fácil caer en errores que nos perjudiquen no solo a nosotros, sino al entorno. Alberto Fernández, Alberto, ¿hubo alguna secuela psicológica severa en algún investigador que haya usado este protocolo? Que haya usado este protocolo en Marvel, ¿no? Porque está en fase de validación. Así que de momento no, de momento va muy bien. De hecho, en la segunda fase de enrollados está funcionando genial, en otra etnografía, en Foro Coches también. Y algunos otros investigadores que se han dedicado, por ejemplo, al ámbito en este caso son anglosajones, al ámbito del estudio del tráfico de medicinas, o sea, perdón, de drogas, etcétera, también les está dando buenos resultados en ese sentido. Ahora, si más que con protocolo quieres decir a la técnica encubierta, desde luego sí, o sea, sí hay secuelas psicológicas cuando se utiliza la técnica encubierta, sobre todo cuando son en escenarios muy difíciles, conflictivos y durante un periodo largo de tiempo. ¿Por qué? Pues bueno, pues imagínate si a lo mejor estás en un contexto de un cártel, de repente tanto el entrar como el salir es muy complejo, las situaciones que se viven dentro son muy traumáticas y es que no solo te afectan a ti, es que pueden afectar a toda tu familia, a todos tus conocidos. Luego es extremadamente complejo y pasa factura. De hecho, pasa tanta factura cuando, por ejemplo, se aborda colectivos de frontera marginales, que terminas empatizando tanto que cuando vuelves, digamos, a tu vida cotidiana, con esos placeres que no sabes identificar cuando estás en ella, muchas veces te genera reparo comentarios de compañeros, comentarios de amigos o acciones que hacías antes y ahora te las piensas de otra manera, ¿no? Te obliga a cambiar el chip. Es muy importante saber diferenciar, en este caso, cuándo estás en el campo de cuándo no estás
y realmente es complejo, ¿eh? Esto es una labor muy compleja porque cuando no estás en el campo, estás en el escritorio escribiendo sobre el campo. O de repente te aparece alguien que has visto o te manda un mensaje a alguien y vuelves, digamos, de alguna manera psicológicamente volviendo. Con lo cual, cuando son fenómenos un poco traumáticos, pues es complicado, sí. Aparte de los textos señalados, ¿hay alguno en específico sobre el protocolo? No, todavía no, lo estoy desarrollando, espero en breve poderlo publicar, pero como estoy en fase de validación no quiero, digamos, ofrecer algo hasta que no esté terminado y bien enjuto, ¿no? Porque veréis, es algo que es un protocolo que si no está muy bien medido, si no actúa como debe actuar, puede producir más mal que bien, puede ser contraproducente. Por lo tanto, primero, como científico, es mi obligación pasar las determinadas fases del protocolo y segundo, simplemente no voy a ofrecer algo que luego me pueda restar a mi credibilidad como profesional, ¿no? Creo que es lógico. No sé, creo que he contestado a todo, creo. Gracias, gracias. En ese sentido, estimado Antonio, pues está la invitación abierta para, para que se publique en la revista científica de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León. Muchas Ojalá gracias. que pues, lo consideres, ¿no? Lo consideres en su momento para la divulgación. Tenemos o estamos en muchos, diría, decenas de índices eh, científicos, entonces yo creo que ojalá que lo consideres darnos la exclusividad para ese protocolo. Claro que sí. Y pues bueno, yo creo que pudiéramos, pasamos aquí mucho más tiempo platicando. Ojalá que más adelante hagamos por ahí, acordemos una fecha para organizar alguna conferencia, algún taller contigo, José, Antonio. Pero bueno, por el momento pues se nos ha acabado el tiempo. Antes de terminar, me gustaría, por supuesto, a nombre de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, hacerte entrega de esta constancia que emite esta sociedad académica a Antonio Silva Esquinas por su participación como ponente impartiendo la conferencia virtual denominada Investigación Encubierta, retirando los estigmas de la investigación encubierta, protocolo Marvel, llevada a cabo el día 19 de septiembre del 2020. Muchas gracias, estimado Antonio, por A ti siempre. esta conferencia muy interesante. Y pues agradezco pues a todos los que hicieron posibles, también a todos los asistentes. Y pues no me queda más que terminar este evento. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Chao. Y bueno, está la grabación. Tenemos la grabación de esta conferencia. Por ahí te la vamos a compartir, Antonio, para que la tengas. Genial. También, Genial. obviamente, constancia, te la vamos a mandar por correo electrónico. Y pues a todos los que también quieran obtener la grabación de esta conferencia y la constancia que vale que hayas participado en esta capacitación y por supuesto hacer posible que sigamos haciendo eventos gratuitos para todos, que a través de sus aportaciones logramos cubrir todos los gastos operativos de estos eventos. Pues quien quiera adquirir una constancia, está el número por WhatsApp para que la puedan adquirir, está en el chat. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Nos vemos la próxima semana o la próxima fecha que les vamos a estar confirmando en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes allá en España. Nos vemos. Hasta pronto. Cuídense. Chao, chao.